acerca de la cena del Señor o la mesa del Señor, como también se le llama en la Escritura. Y lógicamente quiero comenzar por un texto que siempre que vamos a compartir la cena del Señor leemos y al que nos hemos referido de alguna manera. Imagino que ustedes ya saben de qué texto se trata. Vamos a leer Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 11 específicamente, a partir del verso 17 al 26. Déjenme a ver si yo puedo hacer aquí un experimento para no cansarlos con mi lectura. Déjenme mirar. Dame un segundito, por favor. No pude. Ok, ni modo. Así que escúchenme, por favor, y si quieren acompañarme ustedes con la lectura, voy a leer en Reina Valera, versión Reina Valera, Primera de Corintios 11, 17 al 32. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Hay una enseñanza tradicional acerca de este texto de la Escritura, que todos hemos oído, que yo escuché, que a mí me enseñaron y que de alguna manera también yo enseñé. Y seguramente aquí en este mismo lugar y en este mismo púlpito. Esa enseñanza tradicional básicamente dice lo siguiente: que para participar de la cena del Señor o de la mesa del Señor, usted debe ser digno para participar de ella. Porque si participa no siendo digno o participa en indignidad, usted peca contra el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, y entonces como consecuencia se expone a recibir castigo de Dios con una de estas tres cosas: debilidad, enfermedad o muerte prematura. Y se nos ha enseñado que la dignidad se tiene cuando uno está sin pecado
o cuando ha arreglado con Dios mediante la confesión y el arrepentimiento cualquier situación de pecado. ¿Cuál ha sido el fruto de esta enseñanza? Muchos, mirando su real condición de imperfección, se abstienen de tomar la cena por temor a lo que ya dijimos, a la posibilidad de ser juzgados, a la posibilidad de ser castigados. Muchos otros la toman, pero con una incertidumbre grande en sus corazones, y la toman por conveniencia, tal vez porque como se ha dado esa interpretación de este texto de la Escritura, algunos pensarán y dirán: pero si no tomo la cena del Señor, van a pensar y van a decir que yo estoy mal o que estoy en pecado, entonces mejor tomo la cena del Señor. No necesitan decirme si alguno de ustedes ha pasado por este sistema de pensamiento, pero ocurre realmente. Si tuviésemos la posibilidad de hablar con franqueza y de exponer lo que hay en nuestros corazones en un momento así, seguramente muchos diríamos: sí, me ha pasado eso, sí, yo he tenido esas dudas, sí, yo he caminado pues en esa incertidumbre, en esa duda, en esa inquietud. Así que quisiera en esta mañana que por el Espíritu Santo recibiéramos el conocimiento de la verdad contenida en estas Escrituras y que podamos encontrarnos entonces con una verdad que nos libere, que nos edifique y que cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Significa entonces, tengo que decirlo, que esa enseñanza tradicional que acabo de resumir no es la verdadera enseñanza en este texto de la Escritura. No es. Y la prueba es que realmente no produce un fruto de genuina libertad y de transformación y de cambio en nuestras vidas. Así que quiero examinar con ustedes una interpretación no tradicional, diferente de este texto de la Escritura, basado en la palabra. Y déjenme entonces poner unas bases para lo que vamos a decir enseguida. ¿Están emocionados? ¿Quieren oír? ¿Les interesa? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, todo versículo de la Escritura o todo pasaje en la Escritura conformado por más de un versículo, dos o más, debe ser interpretado a la luz del contexto de la Escritura. O sea, un versículo solo no es base suficiente para establecer una doctrina o para establecer una enseñanza. Ese versículo tiene que estar en contexto de lo que dice pues todo el párrafo, o en este caso que es un párrafo largo, toda la carta, todo lo que se dice en Primera de Corintios. Y lógicamente también tiene que estar en contexto con toda la escritura neotestamentaria, con toda la escritura del Nuevo Testamento, y en contexto encajar dentro de todo lo que la Biblia enseña. Toda interpretación de la Escritura, para que sea correcta, debe pasar por el filtro de la cruz, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque todo cambia cuando el Señor Jesucristo viene, todo cambia cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y cuando el Señor Jesucristo derrama su sangre y resucita de entre los muertos. Así que repito, este es el ejercicio correcto para poder establecer una enseñanza o una doctrina de un versículo o de un grupo de versículos en la Escritura. La revelación que tenemos de Dios en el Antiguo Testamento es efectivamente la de un Dios que trae justo juicio y justo castigo a la desobediencia del hombre, a la rebeldía del hombre,
al incumplimiento del hombre a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Es una realidad. Y ustedes pueden leer todo en el Antiguo Testamento y pueden encontrar entonces que Dios mismo prometió: y si no pasa esto, los voy a castigar, y si no pasa esto, estas van a ser las consecuencias, y ustedes no tendrán bendición, sino tendrán maldición. Porque el fundamento de todo el Antiguo Testamento es que la bendición de Dios se alcanzaba única y exclusivamente por medio de nuestra obediencia a la ley. Y el incumplimiento de la ley pues traía lógicamente el justo juicio de Dios. Esa es la esencia del antiguo pacto. Esa es la esencia de la ley mosaica. Pero hay un cambio radical en el nuevo pacto. Cuando Dios exhibe su misericordia, su gracia, su bondad, y un día, como estábamos diciendo ahora en el tiempo de ministración en la alabanza, cumplido el tiempo y todas las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, en medio de toda esa relación de Dios con el hombre, nosotros encontramos escondidos en la ley y en los profetas la promesa de un Salvador, la promesa de un Mesías, la promesa de que Dios un día enviaría su reino otra vez a la tierra, para que a través de ese Mesías, a través de ese rey, a través del Señor Jesucristo, pues todos los hombres fueran reconciliados con Dios y tuviesen limpieza y tuviesen perdón a sus pecados. Y entonces ya no por el cumplimiento de sus propias obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo, fueran justificados y pudieran recibir entonces toda la bendición y todo el favor de Dios. Así que cumplida la promesa y venido el Señor Jesucristo, y a través de su obra de obediencia absoluta, total, de sujeción al Padre, de su vida entregada, de su sangre derramada y todo lo demás, tenemos la revelación en Jesucristo de un Padre misericordioso, de un Padre que perdona el pecado, de un Padre que no tiene en cuenta la iniquidad, de un Padre que derrama bendición sobre el hombre a causa de lo que el Señor Jesucristo hizo. Así que con el Señor Jesucristo viene la manifestación de la misericordia, del perdón y de la gracia de Dios. Examinemos la perfecta voluntad del Padre para el hombre. Él nos creó como seres tripartitas, hechos a su semejanza, creados conforme a su semejanza, es decir, nos creó como seres espirituales, somos espíritu, nos dotó de un alma, pensamiento, emociones, voluntad, y como el plan de Él era que gobernáramos aquí en la tierra, pues nos dotó de un cuerpo. Vinimos a habitar en un cuerpo físico para poder relacionarnos con el mundo físico. Pero el deseo de Dios desde el principio era que viviésemos en un estado de bendición integral. Es decir, a nivel del espíritu o espiritualmente en comunión con Él, en plenitud, en gozo, en alegría, disfrutando de su presencia, conociéndolo a Él. A nivel de las emociones, pues sin angustia, sin preocupaciones, sin afán, sin temores, sin miedo, sin nada de esas cosas que tanto daño hacen al alma del hombre. Y en un cuerpo que fue creado por Dios como un cuerpo eterno, donde no había ni enfermedad ni pronóstico de muerte. Es decir, una bendición integral a todo el ser del hombre. Nosotros sabemos entonces que todo esto cambió no por la voluntad de Dios, ni porque fuera el deseo de Dios, sino por causa de la decisión del hombre, que fue creado como un ser con libre albedrío, con libre voluntad. Así que el hombre toma la decisión de apartarse de Dios, queda desconectado de Dios, muere espiritualmente, y viene también la muerte física
y lógicamente como consecuencia daño en sus emociones. Ahí es donde surge el temor. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. Y aparece el afán, la ansiedad, la angustia. La tierra empezaba a producir cardos y espinas y todo lo demás, infructuosidad, fracaso, y aparece la enfermedad. Escuche bien esto. Todo porque Adán tomó la decisión de comer del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Comió de ese fruto. Así que escuche bien esto: la debilidad, la enfermedad, la muerte son herencia del primer Adán. Y este es el estado del mundo, y es un estado de condenación del mundo. Ojo a este término porque el apóstol Pablo lo cita: condenación del mundo, es decir, separado de Dios y sin Cristo. El mundo está condenado a debilidad, el mundo está condenado a enfermedad, el mundo está condenado a infructuosidad, el mundo está condenado al temor, a la angustia, a la preocupación, a todas estas cosas, y el mundo lógicamente está condenado a la muerte. Esa es la herencia del primer Adán. Pero gracias sean a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia le llama el segundo Adán, le llama también el postrer Adán. ¿Por qué razón? Porque Él vino como un nuevo Adán, un segundo Adán, un último Adán, para darnos una herencia totalmente diferente a la que nos dio el primer Adán. Y esa es la esencia de Romanos capítulo 5, 6, ustedes lo pueden leer. Por un hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, por causa de Adán todos fuimos condenados, pero gracias a Jesucristo, que en Él entonces los muchos que fueron condenados somos salvados, somos librados de la condenación y somos justificados. Pero su redención y su obra de redención, lo hemos enseñado muchas veces aquí, no solamente cubre la parte espiritual, es decir, no solamente la obra del Señor Jesucristo nos libra de muerte espiritual, es decir, de separación con Dios, no solamente nos libra de la condenación eterna y del infierno, sino que nos da la posibilidad de ser restaurados en todo nuestro ser, es decir, de que nuestra alma sea restaurada y nuestro cuerpo también sea restaurado. Adán nos trajo la debilidad, el primer Adán. El postrer Adán nos trae su fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Adán nos trajo angustia, preocupación, temor, ansiedad, pero el postrer Adán nos trajo su paz. Justificaos, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él siempre apareció a sus discípulos para decirles: paz, no teman, soy yo. El primer Adán nos trajo enfermedad, nos dejó como herencia enfermedad. El primer Adán nos trajo como herencia enfermedad. El segundo Adán, Jesucristo o postrer Adán, nos trajo sanidad. Nos trajo sanidad. El primer Adán nos dejó como herencia muerte. El postrer Adán nos da como herencia vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Él vino para traernos totalmente lo opuesto a lo que nos dejó el primer Adán. El primer Adán nos trajo enfermedad. El Señor Jesús, el postrer Adán, vino a traernos sanidad. Sanidad. Hay un testimonio del corazón del Padre obrando a través de Jesucristo en la vida de los hombres. Ustedes pueden leer, dicen que el Señor Jesucristo andaba enseñando en las sinagogas,
acerca del reino de Dios y sanando a todos los enfermos y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Encontramos testimonios en la Escritura de milagros, de muchos milagros. Exactamente hay registrados en los evangelios 33 milagros. Ahora, no fueron los únicos que el Señor Jesús hizo. El apóstol Juan, al final de su evangelio, dice que si se escribieran todos los milagros, los prodigios y las maravillas que el Señor Jesucristo hizo, no alcanzarían los libros, no tendríamos libros suficientes para registrar todo lo que Él hizo. Pero quedaron registrados 33 con el propósito de enseñarnos, con el propósito de edificarnos. Y miren qué interesante, de esos 33, 28 tienen que ver con milagros que afectan el ser físico, al hombre en su físico, en su cuerpo, en su alma. Incluye, por ejemplo, la alimentación de los que tenían hambre. Incluye, por supuesto, muchas sanidades y muchos prodigios. De esos 28, 24 específicamente se refieren a sanidades. ¿Cuál es el corazón del Padre manifestado en Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo claramente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que en el hacer, en el quehacer del Señor Jesucristo y en su enseñanza, nosotros podemos ver claramente una revelación del corazón del Padre. ¿Y cómo vemos al Padre? ¿Dando enfermedad al hombre o sanando al enfermo? Sanando al enfermo, no dando enfermedad, no dando enfermedad. Hay una enseñanza incorrecta en el cuerpo de Cristo que nos ha gobernado por mucho tiempo y hemos creído que Dios nos disciplina o nos puede enseñar a través de enfermedades, de darnos enfermedad. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Enseñaría usted a su hijo partiéndole una pierna? ¿Enseñaría usted a su hijo haciéndole una llaga? Y si nosotros, que somos padres imperfectos, no enseñaríamos así a nuestros hijos, ¿de dónde pensamos que Dios, que es Padre perfecto, sí lo haría? Sí nos enseñaría a través del castigo. De esa manera, el corazón del Padre en Jesucristo, en toda la Escritura neotestamentaria, es un Dios que sana, que libera de la enfermedad, no la de un Dios que trae enfermedad. Con base en esto que les he dicho, vamos a acercarnos a una interpretación diferente entonces de este texto de Corintios 11. Y entonces ubiquémonos. El tema central de Pablo aquí es la cena del Señor. Ese es el tema de Pablo, la cena del Señor, el pan y el vino, y cómo debemos participar de la cena, cómo debemos acercarnos a la mesa del Señor para que nuestro acercamiento, para que la manera como nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, a la cena del Señor, la manera como participamos del pan y del vino, sea digna. Vámonos entonces a la historia. Pablo empieza a escribir a los corintios y les dice: mire, hay una situación en medio de ustedes por las cuales no los voy a alabar. ¿Y qué hace Pablo? Al exponer la situación, Pablo viene a traer juicio sobre lo que está pasando en medio de ellos. Él viene a juzgar la situación. Y es Pablo el que viene a decir: mire, esto hay que juzgarlo, esto hay que examinarlo. Lo que está pasando entre ustedes tiene que ser juzgado o tiene que ser analizado. Y entonces Pablo de entrada empieza a decirles: ustedes no están participando de la cena del Señor.
Lo que ustedes creen que están haciendo no es la cena del Señor. En primer lugar, porque entre ustedes hay divisiones, hay grupos. En ese entonces, la cena del Señor no era como la hacemos hoy en día, un pan pequeño y una copita de vino o de jugo de uvas pequeña. No, era una cena formal, donde había abundancia de pan y donde habían vasos grandes de vino, del que tomaban ellos. En ese entonces no eran vinos alcohólicos, el contenido de alcohol mínimo. Los que hemos tenido la bendición de Dios de ir a Jerusalén y de ir a Caná de Galilea y comprar el vino que venden allá, lo prueba uno y es distinto. Venden un vino, el Manichewis, que creo que es el que usan la mayoría de judíos. No son vinos con gran contenido de alcohol, pero bueno, en fin, el asunto aquí es que habían estas separaciones, estos grupos de personas. Los judíos querían juntarse solo con judíos y menospreciaban a los gentiles. La gente de posición en la iglesia o los que tenían cierto estatus social solamente querían reunirse entre ellos y despreciaban a los más pobres o a los que tenían otra condición social. Habían estos grupos y habían algunos, como continuamente celebraban la cena del Señor, no sé si cada semana o menos, pero dice en la escritura que se reunían en las casas para la cena del Señor. Así que habían unos de estos grupos que corrían y llegaban primero, se hacían entre ellos y se comían la mayor parte del pan, los sinvergüenzas, porque seguramente venían con hambre. O dice que algunos inclusive se tomaban más de un vaso de vino al punto hasta que se embriagaban. A esta manera de acercarse a la cena del Señor, el apóstol Pablo está diciendo: esa no es una manera digna. Ustedes no están discerniendo el cuerpo de Cristo. Él está trayendo juicio y como consecuencia, está diciendo él, como consecuencia de todo esto, pues entre ustedes hay debilidad, hay enfermedad y hay muerte prematura. Esas son características de ¿qué dijimos al principio? De la condenación del mundo. El mundo sin Cristo está condenado a eso. Y por eso el apóstol les dice: ustedes necesitan discernir, entender lo que la Santa Cena es, o la comunión es, o la mesa del Señor es, para que discerniéndola y acercándose con ese discernimiento, entonces reciban los beneficios y no sean condenados con el mundo. Porque si no disciernen, ustedes están comiendo juicio para ustedes mismos. ¿Empiezan a entender? Es muy distinto a esa enseñanza tradicional que hemos recibido. ¿Qué hace Pablo aquí? Lo primero que Pablo hace después de juzgar la situación que ellos tienen y después de decirles esto no está bien, eso es traer juicio, Pablo los enfoca a la revelación recibida del Señor acerca de lo que la cena es, acerca de lo que la mesa del Señor es. Y entonces les dice: pues yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La Nueva Traducción Viviente dice específicamente: yo recibí directamente del Señor. Y esto es muy interesante para el tema que estamos tocando, porque el apóstol Pablo no fue parte del grupo de los 12 apóstoles. Es decir, él no estuvo en lo que llamamos en lo que conocemos como la última cena. Él no estaba allá. Pero él dice que después de resucitado, el Señor, que se le apareció muchas veces y que él tuvo muchas experiencias con el Señor resucitado, dice que le dio esta revelación:
Yo recibí directamente del Señor esto que les enseñé, que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Basado en esta revelación que recibe del Señor, el apóstol les da sus conclusiones y les dicen: mire, realmente cuando uno discierne y entiende el cuerpo de Cristo y la sangre del Cristo, cuando uno sabe qué es el pan y qué es el vino, cuando uno tiene la revelación correcta, verso 26, lo que hace todas las veces que participa de ella, todas las veces que come el pan, todas las veces que bebe la copa, es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso es lo que hacemos. Y en el verso 27 les da otra conclusión: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y otra vez, aquí se refiere a la manera como se están acercando a la mesa del Señor, a la manera como se están acercando. Él no está diciendo que si una persona indigna se acerca, no, Él no está diciendo eso. Porque ¿cuál de nosotros aquí en su propio obrar sería digno? Ninguno de nosotros. De tal manera que ninguno de nosotros pudiera entonces acercarse a la mesa, porque todos somos indignos. Dignos solamente en Él, el único digno. ¿Cómo llama Pablo a los corintios en su saludo cuando le empieza a escribir la carta? Ustedes, los santos, los que han sido santificados y los que están llamados a ser santos. Así que él se está refiriendo otra vez, repito, a la manera. Y entonces dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Él nos está diciendo aquí que la razón, esto es increíble, mire. Él está diciendo aquí: ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué hay debilitados en medio de la iglesia? ¿Por qué hay enfermos en medio de la iglesia? ¿Por qué en medio de la iglesia muchos están muriendo prematuramente o algunos están muriendo prematuramente? ¿Qué está pasando? Este es el gran interrogante de Pablo. ¿Qué está sucediendo aquí? Y él encuentra que lo que está sucediendo es que hay debilidad, enfermedad y muerte prematura en la iglesia porque no están discerniendo el cuerpo de Cristo al momento de tomar la cena. Son cristianos, creyentes en Jesucristo, y la fe en Jesucristo debía darle las bases suficientes para una vida libre de debilidad, libre de enfermedad y para no morir prematuramente. Estaba sucediendo que la fe en Jesucristo no estaba teniendo efecto sobre ellos porque habían olvidado, habían pasado por alto el verdadero significado del cuerpo de Cristo. Es bien interesante esto. La cena del Señor tiene dos elementos básicos, fundamentales: el pan y el vino. El pan y el vino. El cuerpo y la sangre de Cristo. Y es bien interesante que el apóstol Pablo está diciendo aquí que ellos continúan como viviendo bajo esta condenación del mundo, debilidad, enfermedad y muerte,
no porque no disciernan la sangre. Él está diciendo claramente que es porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Escuche bien, en el verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente. ¿Quién es el que come y bebe indignamente? Sigue diciendo: sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, la indignidad está en no discernir el cuerpo de Cristo, en no entender cuál es el significado profundo de la cena del Señor y particularmente del pan. Miren, el Señor Jesucristo nos dijo claramente cuando estaba allí compartiendo esta nueva cena con sus discípulos. Fue el momento en que celebró la Pascua, la última Pascua. Ellos celebraron la Pascua. Ustedes pueden leer toda la historia. Señor, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y él dijo: vayan a la ciudad, allá encontrarán un hombre y ustedes le dirán: el Señor quiere celebrar aquí la Pascua, y él les dará el lugar, en fin, todo lo demás. Ellos celebran la Pascua, allí es donde el Señor es traicionado y todo lo demás. Después de que ellos celebran la Pascua, después, la Santa Cena no es algo modificado de la Pascua. No. La Pascua es del Antiguo Testamento. Después de que ellos comen la Pascua, entonces el Señor les da la copa de vino, luego levanta el pan, da gracias, ¿no? Y les dice: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto todas las veces en memoria de mí. Después les da el vino y claramente les dice: esta copa es el nuevo pacto, es la señal del nuevo pacto de mi sangre derramada. Así que no tenemos ningún problema para discernir el vino. No tenemos ningún problema discerniendo la sangre de Cristo. Sabemos todos que la sangre de Cristo fue derramada para la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados. ¿Dónde está la dificultad? Está diciendo el apóstol Pablo: en que no disciernen el cuerpo. Al no discernirlo, dice, ustedes están participando indignamente, es decir, no de la manera correcta. Dicho de otra manera, esto lo podemos leer diciendo: si discernimos el cuerpo de Cristo, cuando participamos de la mesa del Señor, no habrá debilidad en nuestros cuerpos, no habrá enfermedad, no habrá muerte prematura. Es decir, somos librados de la condenación de este mundo. No participamos de la condenación de este mundo. La palabra en el griego para discernir es diakrinón, y significa hacer diferencia. Hacer diferencia. Hacer diferencia. Nosotros necesitamos, así como discernimos la sangre, también discernir correctamente el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, representado en ese pan. Ahora, discernimos correctamente el cuerpo de Cristo cuando encontramos en la Escritura la función redentiva del cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros podemos leer en la misma Escritura, en Isaías capítulo 53, verso 2b al 5, lo siguiente: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es bien interesante que no dice por sus llagas, dice por su llaga. ¿Qué es lo que significa? Todo su cuerpo fue hecho una sola llaga. Una sola llaga. No había un solo centímetro de piel libre, sano, sin que los azotes no tocaran. Su cuerpo, su cabeza, su espalda, sus toras, sus pies, sus manos, por la herida de los clavos, Él fue hecho una sola llaga. Y lo que está diciendo aquí es que por su llaga nosotros fuimos curados. Hay entonces un poder sanador real en el cuerpo llagado, molido, partido de nuestro Señor Jesucristo. Hay un poder sanador real en el cuerpo llagado, molido, partido de nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo comemos el cuerpo de Cristo? Cuando comemos el pan. Cuando comemos el pan. Porque Él dijo claramente a sus discípulos, alcanzándoles un pedazo de pan: este es mi cuerpo. El pan sigue siendo pan. El pan no se convierte en músculos, ni piel, ni vasos sanguíneos, ni venas, ni arterias, ni nada de eso. Pero cuando yo como ese pan, haciendo diferencia de todos los otros panes que como, del que me comí al desayuno, del que me comeré en la noche, cuando yo lo como en ese contexto de la mesa del Señor, cuando lo como en ese contexto de la cena del Señor, yo como el cuerpo de Cristo. Hay un episodio narrado en el Evangelio del apóstol Juan. Después de la alimentación de los 5,000, la gente quería hacer al Señor rey, porque pensaron, esta es la solución a todos nuestros problemas. Nos sana todas las enfermedades, nos libera de las opresiones del diablo y nos da de comer, nos da pan, y pan en abundancia. Estábamos hambrientos y ese día no comimos, tragamos, y sobraron 12 canastas de pan y pescado. Él es el hombre que necesitamos. Así que Él, viendo todo eso, despachó a sus discípulos, todo lo demás, y después Él se fue solo, y la gente volvió a buscarlo y no lo encontraron. Entonces vieron la barca vacía, se fueron y lo encontraron. Y cuando lo encontraron, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Ustedes me están buscando por la comida que perece. Ustedes lo que quieren es que yo les siga dando pan físico. Pero el Señor quería que en medio de todas las señales lo vieran a Él como el pan de vida. Y cuando les habla de un pan que si ellos comen, ellos no volverán a tener hambre y no volverán a tener sed. Señor, denos de comer de ese pan. Y entonces Él les dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Miren, mis hermanos,
esa condenación del mundo, debilidad, enfermedad, de muerte, esa gran tragedia de la raza humana, ¿cómo comenzó? Cuando Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la solución para el hombre? Que coma del pan de vida, que coma del pan de vida. Sí, dele un aplauso al Señor. Que coma del pan de vida. Les dice Jesús: de cierto os digo, porque ellos estaban diciendo: pan del cielo, nuestros antepasados comieron pan del cielo, maná, cayó en el desierto todos los días por cantidades. Pero el Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Más adelante, verso 48 al 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, mi cuerpo. Jesús les dijo más adelante, versos 53 al 56, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Ya me están entendiendo, gloria a Dios. Ya saben para dónde vamos. ¿Qué significa comer su carne? ¿Qué significa beber su sangre? Hemos interpretado que significa creer en Jesús y en su obra. Pero saben, no fue lo que el Señor Jesús dijo. Él no estaba aquí escribiendo el que crea en mí. Él estaba diciendo literalmente: el que come mi carne y el que bebe mi sangre. ¿Saben cuál es la palabra griega aquí para comer? Es la palabra griega trogón. ¿Y saben qué significa? Literalmente masticar. El que mastica. Así de que estaba hablando el Señor. Mire, en este episodio, cuando Él les dice todo esto que acabamos de leer en Juan, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, ¿saben qué pasó? Mire, esto fue lo que pasó. Está relatado ahí en el mismo capítulo de Juan 6, verso 60 y el 66 y el 68. Dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede asimilar? ¿Quién la puede entender? ¿Qué es esto de comer su carne y beber su sangre? Y más adelante dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta que yo hago es: ¿entenderían? Él siempre habló a las multitudes a través de parábolas. Y dice que a sus discípulos, cuando estaba solos con él, ellos: ¿qué quisiste decir, Señor? ¿Qué es eso de la semilla de mostaza? ¿Qué es eso de la parábola del sembrador? Explícanos. Y él les explicaba.
Aquí no tenemos registro. Yo imagino, ellos se quedaron pensando en el asunto. No dijeron nada porque a la voz de, si ustedes quieren irse, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero a lo mejor estaban pensando, ¿qué diría el maestro? Seguramente ya ni murmurando, ya no hablando entre ellos, ya habían aprendido mucho, pero tal vez cada uno pensando. Y llegan allí al momento de la Pascua, y entonces después de la Pascua el Señor toma el pan, da gracias a Dios, lo parte y les dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y ellos cogen el pan, es pan, lo llevan a la boca, sigue siendo pan, y empiezan a masticarlo trogón, en la convicción absoluta que están comiendo su cuerpo. Y después reciben la copa y empiezan a tomarla. Es vino, pero la toman en la convicción absoluta que están bebiendo su sangre. La copa del nuevo pacto. Mis amados, hemos sido robados con enseñanzas religiosas que no nos han permitido discernir el cuerpo de Cristo. Y aquí no hay oportunidad para que alguno venga a comer muchos panecitos de los que nos hace pan pastelillos nuestro hermano Humberto, para entonces correr el riesgo de comer de manera indigna y no discernir el cuerpo de Cristo. Pero tal vez muchos de nosotros hemos hecho de la cena del Señor una rutina, o no hemos puesto todo el significado que tiene, o nos acercamos a la mesa del Señor en temor, como diciéndole: Señor, ay, si tú sabes, estoy luchando con mi mal genio, ay, no quisiera pasar, pero por temor tal vez a que me castigues, pero si no paso, ¿qué va a decir mi hermano vecino? Pensará que tal vez, quién sabe en qué pecado estoy, no sé. O tal vez algunos pasen con alguna probabilidad de que algo pase. A ver qué pasa. Es también no discernir el cuerpo, la manera como participamos de la mesa, de la cena del Señor, es en la certeza absoluta de que al comer del pan, comemos de su cuerpo, al beber de la copa, bebemos de su sangre. ¿Qué pasa con los alimentos en el cuerpo? Por todo ese proceso de digestión y asimilación, se extraen todos los nutrientes y se hacen uno con nosotros, parte de nuestro cuerpo, parte de nuestro cuerpo. Es lo que el Señor quiere, que su cuerpo llagado, que es nuestra sanidad, imparta a nuestro cuerpo toda la necesidad y la fortaleza que necesitamos, el rejuvenecimiento que necesitamos. Sí, está bien, gracias. Amén.